41. Constituye la causa más frecuente de enfermedad cardioembólica es la A. Fibrilación auricular no reumática. Guía de estudio, enfermedad cardioembólica. Y fibrilación auricular y enfermedad cardioembólica. 1. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad cardioembólica? Respuesta. Fibrilación auricular no reumática o no valvular. 2. ¿Qué porcentaje de accidentes cerebrovasculares isquémicos son de origen cardioembólico? Respuesta. Aproximadamente 20 a 30%. 3. ¿Por qué la fibrilación auricular aumenta el riesgo de embolia? Respuesta. Por la estasis sanguínea en la aurícula izquierda que lleva a la formación de trombos. 4. ¿Qué escala se utiliza para evaluar el riesgo tromboembólico en fibrilación auricular? Respuesta. Escala CHA-D-SVASC. 5. ¿Qué significa el acrónimo CHA-D-SVASC? Respuesta. C. Insuficiencia cardíaca congestiva, 1 punto. H. Hipertensión arterial, 1 punto. A. Edad mayor o igual que 75 años, 2 puntos. D. Diabetes mellitus, 1 punto. S. Accidente cerebrovascular / ATA previo, 2 puntos. V. Enfermedad vascular, 1 punto. A. Edad 65 a 74 años, 1 punto. SC. Sexo femenino, 1 punto. 2. Etiología y factores de riesgo. 6. ¿Qué condiciones cardíacas estructurales predisponen a embolia? Respuesta. Estenosis mitral reumática. Prótesis valvulares mecánicas. Miocardiopatía dilatada. Infarto de miocardio reciente. Aneurisma ventricular. 7. ¿Qué arritmias distintas a la FA pueden causar embolia? Respuesta. Flúter auricular. Taquicardia auricular. Síndrome del seno enfermo. 8. ¿En qué periodo postinfarto de miocardio aumenta el riesgo embólico? Respuesta. Primeras 2 a 4 semanas. 9. ¿Qué características del infarto aumentan el riesgo embólico? Respuesta. Infarto anterior. Disfunción ventricular severa. Formación de aneurisma ventricular. 10. ¿La taquicardia supraventricular no sostenida constituye riesgo embólico significativo? Respuesta. No. Generalmente no se asocia con alto riesgo embólico. 3. Mecanismos fisiopatológicos. 11. ¿Cuál es el mecanismo principal de formación de trombos en la FA? Respuesta. Estasis sanguínea en la aurícula izquierda, especialmente en la orejuela. 12. ¿Qué factores de la tríada de Virchow están presentes en la FA? Respuesta. Estasis, flujo sanguíneo anormal, lesión endotelial, estado de hipercoagulabilidad. 13. ¿Por qué la orejuela auricular izquierda es sitio frecuente de formación de trombos? Respuesta. Por su anatomía sacular con flujo sanguíneo lento. 14. ¿Cómo contribuye la disfunción auricular a la formación de trombos? Respuesta. La pérdida de contracción auricular efectiva promueve la estasis. 4. Diagnóstico y evaluación. 15. ¿Qué estudio es gold estándar para detectar trombos intracardíacos? Respuesta. Ecocardiografía transesofágica. 16. ¿Qué hallazgo ecocardiográfico sugiere alto riesgo embólico en FA? Respuesta. Trombos visibles, aurícula izquierda dilatada, flujo espontáneo de contraste. 17. ¿Qué es el flujo espontáneo de contraste o SMOUC auricular? Respuesta. Hallazgo ecocardiográfico que indica estasis sanguínea y mayor riesgo trombótico. 18. ¿Qué parámetro ecocardiográfico cuantifica la estasis en aurícula izquierda? Respuesta. Velocidad de flujo en la orejuela auricular izquierda. V. Prevención y tratamiento. 19. ¿Cuál es el puntaje CHA-D-SVASC que indica necesidad de anticoagulación? Respuesta. Mayor o igual que 2 en hombres, mayor o igual que 3 en mujeres, según algunas guías mayor o igual que 1 en hombres, mayor o igual que 2 en mujeres. 20. ¿Qué anticoagulantes se utilizan en FA no valvular? Respuesta. Anticoagulantes orales directos, ACODS. Antagonistas de la vitamina K, varfarina. 21. ¿Cuándo está indicado el cierre percutáneo de orejuela izquierda? Respuesta.
En pacientes con contraindicación para anticoagulación crónica. 22. ¿Qué escala evalúa el riesgo hemorrágico en pacientes anticoagulados? Respuesta: escala ASBLED. B. Scenarios clínicos específicos. 23. ¿Qué condición cardioembólica puede presentar el síndrome de Dressler? Respuesta: embolias paradójicas a través de foramen oval permeable. 24. ¿La endocarditis infecciosa se considera fuente cardioembólica? Respuesta: sí, por desprendimiento de vegetaciones valvulares. 25. ¿Qué tumor cardíaco puede causar embolias múltiples? Respuesta: mixoma auricular. 26. ¿La miocardiopatía hipertrófica aumenta el riesgo embólico? Respuesta: sí, especialmente si hay fibrilación auricular asociada. 7. Diagnóstico diferencial. 27. ¿Cómo se diferencia un ACV cardioembólico de uno aterotrombótico? Respuesta: inicio súbito VS progresivo. Afectación de múltiples territorios VS territorio único. Presencia de fuente cardíaca identificable. 28. ¿Qué hallazgos en neuroimagen sugieren etiología cardioembólica? Respuesta: infartos en múltiples territorios vasculares. Infarto hemorrágico. Oclusión de arteria grande con recanalización espontánea. 42. Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la necroinflamación hepática. Tras la infección tiene lugar un periodo de incubación de días a semanas que se caracteriza por elevación marcada de la aminotransferasa. B. Hepatitis viral aguda. Hepatitis viral aguda. 1. ¿Qué es la hepatitis viral aguda? Enfermedad infecciosa sistémica con inflamación hepática aguda, caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación del hígado. 2. ¿Cuál es el periodo de incubación característico de la hepatitis viral aguda? Días a semanas, variables según el tipo viral. 3. ¿Qué hallazgo bioquímico es característico en el periodo de incubación? Elevación marcada de las aminotransferasas, ALT y AST. 4. ¿Cuál es el patrón histológico característico de la hepatitis viral aguda? Necroinflamación hepática, necrosis hepatocelular e infiltrado inflamatorio. 5. ¿Cómo se diferencia la hepatitis aguda de la crónica en términos temporales? La hepatitis aguda dura menos de 6 meses, la crónica persiste más de 6 meses. Virus hepatotropos. 6. ¿Cuáles son los principales virus hepatotropos? VHA, VHB, VHC, VHD, VHE. 7. ¿Qué virus de hepatitis se transmite por vía fecal-oral? VHA y VHE. 8. ¿Qué virus de hepatitis requieren transmisión parenteral? VHB, VHC, VHD. 9. ¿Qué virus de hepatitis es defectuoso y requiere del VHB para replicarse? Virus de la hepatitis D, VHD. 10. ¿Qué virus de hepatitis puede causar hepatitis fulminante en embarazadas? Virus de la hepatitis C, VHE. 11. ¿Qué virus de hepatitis tiene mayor tendencia a la cronicidad? VHC. 85% de casos se cronifican. 12. ¿Qué virus de hepatitis puede integrarse al genoma humano? VHB. Forma DNA circular cerrado covalentemente, cccDNA. Manifestaciones clínicas. 13. ¿Cuáles son las fases clínicas de la hepatitis viral aguda? 1. Periodo de incubación. 2. Fase prodrómica. 3. Fase ictérica. 4. Convalescencia. 14. ¿Qué síntomas caracterizan la fase prodrómica? Malestar general, astenia, anorexia, náuseas, aversión a ciertos alimentos, especialmente grasas y tabaco. 15. ¿Qué signo puede aparecer en la fase prodrómica antes del inicio de la ictericia? Coluria, orina oscura, y acolia, heces claras. 16. ¿Qué hallazgo físico es característico en la exploración física? Hepatomegalia dolorosa a la palpación. 17. ¿Qué manifestación extrahepática puede presentarse en la hepatitis aguda? Artralgias, rash cutáneo, fenómenos crioglobulinémicos, especialmente en VHB y VHC. Diagnóstico serológico. 18.
¿Qué marcador serológico indica infección aguda por VHA? Anti-VHA IgM, positivo en fase aguda. 19. ¿Qué marcadores indican infección activa por VHB? PSAC positivo y VAC positivo, o DNA VHB detectable. 20. ¿Qué significa la presencia de anti-HBC IgM? Infección aguda por VHB es el primer anticuerpo que aparece. 21. ¿Qué marcador indica inmunidad contra VHB? Anti-HBs positivo, con anti-HBC IgG positivo. 22. ¿Cómo se diagnostica la infección por VHC? Anti-VHC positivo confirmado con RNA VHC detectable por PCR. 23. ¿Qué marcador se usa para diagnosticar infección por VHD? Anti-VHD IgM, aguda, o anti-VHD IgG, crónica, confirmado con RNA VHD. 24. ¿Qué perfil serológico indica portador crónico de VHB? PSAC positivo por más de 6 meses, con anti-HBC IgG positivo y VAG negativo / anti-B positivo. Tratamiento y prevención. 35. ¿Cuál es el tratamiento principal de la hepatitis aguda? Sintomático y de soporte, con medidas generales y vigilancia de complicaciones. 36. ¿Qué hepatitis virales tienen vacuna disponible? VHA y VHB. La vacuna de VHB protege también contra VHD. 37. ¿Cuándo está indicado el tratamiento antiviral en VHB agudo? En casos graves o que evolucionan a fallo hepático agudo. 38. ¿Qué medidas preventivas son eficaces para VHA y VHE? Medidas de higiene, saneamiento ambiental y vacunación, solo VHA. 39. ¿Qué profilaxis se recomienda para exposición a VHB? Inmunoglobulina anti-HB y vacunación en no inmunizados. 40. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hepatitis crónica por VHC? Antivirales de acción directa, AAD, por 8 a 12 semanas. Histopatología. 41. ¿Qué hallazgo histológico es característico de la hepatitis viral? Necrosis hepatocelular con cuerpos apoptóticos, cuerpos de Kaun-Selman. 42. ¿Qué patrón de inflamación se observa en el espacio porta? Infiltrado inflamatorio mononuclear, linfocitos, células plasmáticas. 43. ¿Qué significa la necrosis en puente en la hepatitis aguda? Necrosis que conecta espacios porta con venas centrales, indicando gravedad. 44. ¿Qué diferencia la hepatitis aguda de la crónica en histología? En la crónica hay fibrosis portal y septos fibrosos. En la aguda predomina la necrosis sin fibrosis significativa. Situaciones especiales. 45. ¿Qué hepatitis tiene mayor riesgo de transmisión vertical? VHB, si madre VAC positiva o alta carga viral, y VHC. 46. ¿En qué pacientes la hepatitis A puede ser más grave? Adultos mayores y personas con hepatopatía crónica preexistente. 47. ¿Qué hepatitis puede reactivarse con inmunosupresión? VHB requiere profilaxis antiviral y ocasionalmente VHC. 48. ¿Cómo se manifiesta la hepatitis autoinmune en estudios serológicos? Elevación de gamaglobulinas, anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, anti-LKM1. 49. ¿Qué diferencia la hepatitis viral de la hepatitis por Epstein-Barr? En Epstein-Barr hay linfocitosis atípica, faringitis, adenopatías, y serología VC-IgM positiva. 43. Es una enfermedad granulomatosa necrosante crónica con un singular estadio latente, causada por bacilo ácido alcohol resistente y continúa siendo la principal enfermedad infecciosa causante de muerte en el mundo. A. Tuberculosis pulmonar. Tuberculosis, TB. Subtema 1. Conceptos básicos y etiología. 1. ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa, granulomatosa, crónica y necrosante, causada por bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. 2. ¿Qué bacteria es el principal agente etiológico de la tuberculosis en humanos? Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch. 3. Menciona una característica microbiológica fundamental de M. tuberculosis.
Es un bacilo ácido-alcohol resistente, BAR. Esta propiedad le permite retener la tinción básica, EJ. Fucsina, incluso después de la decoloración con alcohol ácido. 4. ¿Por qué la característica de ácido-alcohol resistencia es importante para el diagnóstico? Porque permite visualizar el bacilo bajo microscopía en muestras clínicas, como esputo, mediante tinciones específicas como la de Ciel-Nielsen o auramina. 5. Además de M. tuberculosis, ¿qué otra especie del mismo complejo puede causar enfermedad? Mycobacterium bovis. Subtema 2. Epidemiología. 6. ¿Cuál es la importancia epidemiológica global de la tuberculosis? Sigue siendo una de las principales causas de muerte por un agente infeccioso único a nivel mundial. 7. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Se transmite por vía aérea, a través de aerosoles o gotitas de fluje que contienen el bacillo, expulsadas cuando un individuo con TB pulmonar activa tose, estornuda o habla. 8. ¿Qué se necesita para que la transmisión de la TB sea eficiente? Un caso índice con TB pulmonar o laringe activa, no infecciosa si es extrapulmonar, y un contacto susceptible en un ambiente cerrado y mal ventilado. 9. ¿Qué porcentaje de la población mundial se estima que está infectada por M. tuberculosis de forma latente? Aproximadamente una cuarta parte, 25%. 10. ¿Qué es la infección tuberculosa latente, ITL? Es un estado en el que una persona está infectada por M. tuberculosis pero no presenta síntomas y no es contagiosa. El sistema inmunológico contiene la infección formando granulomas. Subtema 4. Formas clínicas, primaria, latente, secundaria/diagonal postprimaria. 11. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la infección latente y la enfermedad activa? Infección latente. El bacilo está vivo pero inactivo, contenido. El individuo es asintomático y no contagioso. Enfermedad activa. El bacilo se multiplica activamente, el individuo presenta síntomas y es contagioso, si la localización es pulmonar/diagonal laríngea. 12. ¿Qué puede causar la progresión de una infección latente a una enfermedad activa? Cualquier condición que cause inmunosupresión. VIH/diagonal SIDA, diabetes, desnutrición, terapia con corticosteroides, edad avanzada, etc. 13. ¿La tuberculosis primaria suele ser sintomática? No, en la mayoría de los casos es asintomática y autolimitada, progresando a la fase latente. 14. ¿Qué forma de TB es la más frecuente y contagiosa? La tuberculosis pulmonar postprimaria o del adulto. 15. Mencione al menos 3 localizaciones extrapulmonares comunes de la TB. Pleural, ganglionar, escrófula, meningea, miliar, diseminada, genitourinaria, ósea, mal de Pot. Subtema 5. Cuadro clínico, signos y síntomas. 16. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de la tuberculosis pulmonar activa? Tos productiva, a veces con hemoptisis, de más de 2 a 3 semanas de duración. Fiebre, especialmente vespertina. Sudores nocturnos profusos. Pérdida de peso involuntaria. Astenia, debilidad o fatiga general. 17. ¿Qué hallazgo auscultatorio pulmonar puede estar presente en la TB activa? Crepitaciones orales, especialmente en los lóbulos superiores. Subtema 6. Diagnóstico. 18. ¿Cuál es el método de diagnóstico rápido más utilizado para la TB pulmonar? La baciloscopia o microscopía de esputo con tinción de Ciel-Nielsen, BAR. Es rápido, barato y altamente específico. 19. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la tuberculosis? El cultivo de la muestra, en medios sólidos como Lowenstein-Jensen o líquidos automatizados. Es más sensible que la baciloscopia y permite pruebas de sensibilidad a fármacos. 20. ¿Qué prueba molecular rápida y automatizada es fundamental para el diagnóstico y la detección de resistencia a rifampicina? La prueba SPERT-MTB/RIF o SPERT-Ultra. 21. ¿Qué prueba se utiliza para el diagnóstico de la infección tuberculosa latente? La prueba de tuberculina o Mantox, PPD, que mide la hipersensibilidad de tipo retardado, o los ensayos de liberación de interferón gamma, IGRAs, como el T-Spot-TB. 22.
¿Qué hallazgo radiológico es sugestivo de TB pulmonar postprimaria? Infiltrados o cavernas en lóbulos superiores, segmentos apicales y posteriores. 23. En una radiografía de tórax, ¿qué es una caverna tuberculosa? Una lesión cavitaria con paredes gruesas, formada por la destrucción del parénquima pulmonar y la eliminación del material gaseoso por los bronquios. Subtema 7. Tratamiento. 24. ¿Cuál es el principio fundamental del tratamiento de la TB? Utilizar múltiples fármacos durante un tiempo prolongado para evitar la aparición de resistencias. 25. Nombre los 4 fármacos de primera línea utilizados en la fase inicial del tratamiento. Rifampicina, R. Isoniazida, H. Piracinamida, Z. Etambutol, E. 26. ¿Cuál es el esquema estándar para la TB sensible? Fases y duración. Fase intensiva, 2 meses RHZE. Fase de continuación, 4 meses RH. Duración total, 6 meses. 27. ¿Qué fenómeno justifica el uso de múltiples fármacos? La existencia de poblaciones bacterianas naturalmente resistentes a un solo fármaco. La terapia combinada elimina estas subpoblaciones. 28. ¿Qué se entiende por TB multidrogoresistente, MDR-TB? Es la TB resistente al menos a isoniazida y rifampicina, los 2 fármacos más potentes. 29. ¿Qué es la TB extensivamente resistente, XDR-TB? Es una MDR-TB que además es resistente a cualquier fluoroquinolona y al menos a un fármaco inyectable de segunda línea, EJ. Canamicina, amicacina, capreomicina. 30. ¿En qué consiste la quimioprofilaxis o tratamiento preventivo de la ITL? Administrar un régimen con 1 o 2 fármacos, EJ. Isoniazida por 6 a 9 meses, a una persona con infección latente para reducir el riesgo de progresión a enfermedad activa. Prevención. 31. ¿Cuál es la única vacuna disponible contra la tuberculosis? La BCG, Bacilo de Calmette-Guerin. 32. ¿Qué protege principalmente la vacuna BCG? Es eficaz para prevenir las formas graves de TB en niños, como la meningitis tuberculosa y la TB miliar. Tiene eficacia variable para prevenir la TB pulmonar del adulto. 44. Según la OMS, ¿cuál de estas variedades de cáncer de pulmón se considera no microcíticos? B. Adenocarcinoma. Cáncer de pulmón. Subtema 1. Clasificación histológica principal, OMS. 1. ¿Cuáles son los 2 grupos principales en los que se clasifica el cáncer de pulmón según la OMS? Respuesta. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP, y cáncer de pulmón de células pequeñas, CPCP. 2. ¿Qué porcentaje de todos los cánceres de pulmón representa el cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP? Respuesta. Aproximadamente el 85%. 3. Menciona los 3 subtipos principales de cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP. Respuesta. Adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y carcinoma de células grandes. 4. ¿Cuál es el tipo más común de cáncer de pulmón en general y en no fumadores? Respuesta. El adenocarcinoma. 5. ¿Qué tipo de cáncer de pulmón está más fuertemente asociado al tabaquismo y suele localizarse en la región central, bronquios principales? Respuesta. El carcinoma de células escamosas. 6. El carcinoma de células grandes se caracteriza por la falta de características histológicas específicas. ¿Verdadero o falso? Respuesta. Verdadero. Es un diagnóstico de exclusión cuando el tumor no muestra características de adenocarcinoma o carcinoma escamoso. 7. ¿Qué porcentaje de los cánceres de pulmón representa el cáncer de pulmón de células pequeñas, CPCP? Respuesta. Aproximadamente el 15%. 8. El cáncer de pulmón de células pequeñas, CPCP, se caracteriza por un crecimiento rápido y una alta tendencia a metastatizar. ¿Verdadero o falso? Respuesta. Verdadero. 9. ¿Cuál de las siguientes variedades se considera no microcítico, de células no pequeñas? A. Cáncer de pulmón de células pequeñas. B.
Adenocarcinoma. C. Carcinoma indiferenciado de células pequeñas. Respuesta. B. Adenocarcinoma. Subtema 2. Epidemiología y factores de riesgo. 10. ¿Cuál es la principal causa evitable de cáncer de pulmón en el mundo? Respuesta. El consumo de tabaco, fumado o mascado. 11. Menciona 3 factores de riesgo no tabáquicos para el desarrollo de cáncer de pulmón. Respuesta. Exposición al gas radón, principal causa en no fumadores. Exposición ocupacional al asbesto, arsénico, cromo, níquel. Contaminación atmosférica. Antecedentes familiares o predisposición genética. Exposición al humo de leña. 12. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es igual para un exfumador que para alguien que nunca fumó después de 15 años de dejar el hábito. ¿Verdadero o falso? Respuesta. Falso. Aunque el riesgo disminuye significativamente, generalmente sigue siendo más alto que el de una persona que nunca fumó. 13. La combinación de tabaquismo y exposición al asbesto multiplica el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Verdadero o falso? Respuesta. Verdadero. Tiene un efecto sinérgico, multiplicador. Subtema 3. Presentación clínica y síndromes paraneoplásicos. 14. Menciona 3 síntomas comunes del cáncer de pulmón central, EJ. Carcinoma de células escamosas. Respuesta. Tos persistente, hemoptisis, tos con sangre, disnea, dificultad para respirar, sibilancias o estridor, neumonía recurrente en el mismo lóbulo. 15. Menciona 2 síntomas comunes del cáncer de pulmón periférico, EJ. Adenocarcinoma. Respuesta. Dolor pleurítico, disnea, por derrame pleural, tos. A menudo son asintomáticos en etapas iniciales. 16. ¿Qué síndrome paraneoplásico se asocia clásicamente con el carcinoma de células pequeñas e implica la producción de ACTH? Respuesta. Síndrome de Cushing. 17. ¿Qué síndrome paraneoplásico, caracterizado por debilidad proximal en extremidades, se asocia con el carcinoma de células pequeñas? Respuesta. Síndrome de Lambert-Eaton. 18. ¿La hipercalcemia es un síndrome paraneoplásico clásicamente asociado a qué tipo de cáncer de pulmón? Respuesta. Carcinoma de células escamosas, por producción de PTHrP. 19. ¿La trombosis venosa profunda y la tromboflebitis migratoria se asocian a qué síndrome paraneoplásico? Respuesta. Síndrome de Trousseau, asociado con adenocarcinomas, especialmente de páncreas y pulmón. 20. ¿Qué es el síndrome de Horner en el contexto del cáncer de pulmón? Respuesta. Miosis, pupila contraída, ptosis, párpado caído, y anhidrosis, falta de sudoración, causado por un tumor en el vértice pulmonar, tumor de Pancoast, que afecta el ganglio estrellado. 21. ¿Qué síndrome resulta de la compresión del tumor en la vena cava superior? Respuesta. Síndrome de vena cava superior, edema en cara, cuello y miembros superiores, cianosis, dilatación de venas colaterales. Subtema 6. Confusión de términos, preguntas para discriminar conceptos. 22. La clasificación central y periférico se refiere a la histología o a la ubicación del tumor en el pulmón. Respuesta. Se refiere a la ubicación anatómica del tumor, no al tipo histológico. 23. ¿La clasificación Hodgkin y no Hodgkin se aplica al cáncer de pulmón? Respuesta. No. Esa clasificación es exclusiva para los linfomas. 24. ¿Existe una clasificación de cáncer de pulmón llamada de alto gasto y bajo gasto? Respuesta. No. Esa terminología no se utiliza en oncología pulmonar. 25. ¿A qué grupo de cánceres, CPCNP o CPCP, pertenece el carcinoma neuroendocrino de células grandes? Respuesta. Al grupo de cáncer de pulmón de células no pequeñas, CPCNP. 26. ¿Qué prueba es esencial realizar antes de iniciar una terapia dirigida en un paciente con adenocarcinoma de pulmón? Respuesta. La secuenciación genómica del tumor, biopsia líquida o de tejido, para buscar mutaciones accionables, como EGFR, ALK, etc. 27. ¿Cuál es el síndrome paraneoplásico más frecuente asociado al cáncer de pulmón? Respuesta. La hipercalcemia,
asociada a carcinoma de células escamosas, o la síndrome de CADH, secreción inadecuada de hormona antidiurética, asociada a CPCP. Ambas son muy frecuentes. 45 son importantes patógenos tanto en animales como en humanos. Cabe destacar que los murciélagos albergan la mayor variedad de genotipos. En humanos son responsables del resfriado común y ocasionalmente de infecciones del tracto respiratorio inferior. Pueden provocar enfermedades humanas graves. A. Coronavirus. Guía de estudio. Coronavirus. Subtema 1. Clasificación y estructura. 1. ¿A qué familia de virus pertenecen los coronavirus? R. Pertenece a la familia Coronaviridae, dentro del orden nidovirales. 2. ¿Por qué reciben el nombre de coronavirus? R. Reciben este nombre debido a las glicoproteínas de la envoltura en forma de masa, espícula o S, que, vistas al microscopio electrónico, crean una imagen que recuerda a una corona solar. 3. ¿Cuál es la naturaleza genética del genoma de los coronavirus? R. Poseen un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo, y ssRNA, lo que significa que su ARN puede funcionar directamente como ARNM para la síntesis de proteínas. 4. Menciona las 4 proteínas estructurales principales de los coronavirus. R. Espícula, S media la unión y fusión a la célula huésped. Membrana, M da forma a la envoltura viral y ayuda en el ensamblaje. Envoltura, E participa en el ensamblaje y liberación del virión. Nucleocápside, N se une al ARN genómico para formar la nucleocápside helicoidal. 5. ¿Qué característica del genoma de los coronavirus contribuye a su alta tasa de recombinación y variabilidad? R. Su genoma es uno de los más largos entre los virus de ARN, lo cual, junto con una ARN polimerasa propensa a errores, favorece una alta tasa de mutación y recombinación. Subtema 2. Reservorios, transmisión y patogenia. 6. ¿Qué grupo animal es el reservorio principal y alberga la mayor diversidad de genotipos de coronavirus? R. Los murciélagos son el reservorio principal y albergan la mayor variedad genética. 7. Además de los humanos, nombra al menos 3 especies animales que pueden verse afectadas por coronavirus. R. Cerdos, coronavirus porcino, vacas, coronavirus bovino, aves de corral, virus de la bronquitis infecciosa, gatos, coronavirus felino, perros y roedores. 8. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión de los coronavirus humanos? R. Se transmiten principalmente por gotículas respiratorias, aerosoles y por contacto directo con superficies contaminadas, fómites. 9. ¿Cómo se une el SARS-CoV-2 a la célula huésped para iniciar la infección? R. La proteína espícula, S, del virus se une al receptor ACE2, enzima convertidora de angiotensina 2, en la superficie de las células humanas, particularmente en el tracto respiratorio. 10. ¿Qué significa que un coronavirus tenga potencial zoonótico? R. Significa que el virus tiene la capacidad de saltar de una especie animal reservorio, como los murciélagos, a los humanos, pudiendo establecer una infección y, en algunos casos, transmisión de persona a persona. Subtema 3. Enfermedades y cuadros clínicos. 11. ¿Qué enfermedades humanas leves son comúnmente causadas por los coronavirus? R. Son una de las causas principales del resfriado común, típicamente causando síntomas leves como rinorrea, dolor de garganta y tos. 12. Nombra los 3 coronavirus altamente patógenos que han causado brotes epidémicos con síndromes respiratorios graves. R. SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo severo, identificado en 2002. MERS-CoV, síndrome respiratorio de Oriente Medio, identificado en 2012. SARS-CoV-2, causante de la pandemia de COVID-19, identificado en 2019. 13. Además de infecciones respiratorias, ¿qué otro tipo de patología pueden causar algunos coronavirus en animales? R. Algunos coronavirus animales, como el coronavirus entérico porcino o felino, pueden causar enfermedades gastrointestinales como diarrea. 14. ¿Qué complicaciones pueden surgir de infecciones por coronavirus en el tracto respiratorio inferior? R. Pueden provocar neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,
SDRA, y fallo respiratorio, especialmente en los coronavirus altamente patógenos, SARS, MERS, COVID-19 grave. 15. ¿Qué significa la sigla COVID-19? R. Coronavirus Disease 2019. Enfermedad por coronavirus 2019. Subtema 4. Diagnóstico, prevención y tratamiento. 16. ¿Cuál es el método de diagnóstico gold estándar para confirmar una infección activa por SARS-CoV-2? R. La RT-PCR, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa, en muestras de hisopado nasofaríngeo o saliva, que detecta el ARN viral. 17. Además de la RT-PCR, ¿qué otro tipo de prueba diagnóstica rápida se utiliza ampliamente para detectar antígenos virales? R. Las pruebas rápidas de antígenos, que detectan proteínas virales y ofrecen resultados en minutos, aunque con menor sensibilidad que la RT-PCR. 18. ¿Qué miden las pruebas serológicas en el contexto de una infección por coronavirus? R. Detectan la presencia de anticuerpos, IgG, IgM, en la sangre, lo que indica una respuesta inmunológica y una infección pasada o reciente. 19. ¿Cuáles son las medidas de prevención no farmacológicas más efectivas contra la transmisión de coronavirus? R. El lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y una adecuada ventilación de los espacios interiores. 20. ¿Qué tipo de vacunas se desarrollaron con éxito contra el SARS-CoV-2? Nombra al menos 2 plataformas. R. Se desarrollaron vacunas de ARN mensajero, mRNA, Pfizer, Moderna, de vectores virales, AstraZeneca, Janssen, y de virus inactivados, Sinovac. 21. ¿Cuál es el principal desafío en el desarrollo de tratamientos antivirales específicos para coronavirus? R. La alta tasa de mutación del virus puede generar variantes que escapen a la acción de los fármacos, requiriendo terapias de amplio espectro o combinaciones. Subtema 5. Epidemiología e historia. 22. Antes de la pandemia de SARS de 2002, ¿cómo se consideraba generalmente a los coronavirus en la medicina humana? R. Se les consideraba patógenos menores, responsables principalmente del resfriado común y rara vez de enfermedades graves. 23. ¿Qué evento cambió la percepción global sobre el potencial patógeno de los coronavirus? R. El brote epidémico de SARS, síndrome respiratorio agudo severo, en 2002 a 2003, que mostró su capacidad para causar una enfermedad grave con alta mortalidad y transmisión global. 24. ¿Cuál es el reservorio intermediario propuesto para el MERS-CoV? R. Los camellos son el reservorio intermediario principal y la fuente de infección zoonótica para los humanos. 25. ¿En qué año fue declarada la pandemia de COVID-19 por la OMS? R. La pandemia fue declarada el 11 de marzo de 2020. 26. Define qué es una variante de preocupación, VOC, en el contexto de los coronavirus. R. Es una variante del virus que presenta cambios genéticos que se asocian con un aumento de la transmisibilidad, de la virulencia, o con una disminución de la eficacia de las medidas sanitarias, diagnósticos, tratamientos o vacunas. Subtema 6. Comparación y contexto. 27. ¿En qué se diferencia fundamentalmente el genoma de un coronavirus del de un adenovirus? R. Los coronavirus tienen un genoma de ARN, mientras que los adenovirus tienen un genoma de ADN de doble cadena. 28. ¿Las interleucinas son patógenos como los coronavirus? R. No. Las interleucinas son citocinas, proteínas de señalización celular, del sistema inmunológico, no son agentes infecciosos. 29. ¿El virus de Epstein-Barr, VEB, comparte familia taxonómica con los coronavirus? R. No. El VEB es un herpesvirus, familia Herpesviridae, mientras que los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae. 30. ¿Qué característica de los murciélagos los hace reservorios ideales para coronavirus y otros virus? R. Su singular sistema inmunológico, que les permite albergar virus sin desarrollar una enfermedad grave, junto con su comportamiento social, larga vida y capacidad de vuelo que facilita la dispersión. 46. Cuando un paciente está inatento, tiene dificultades para focalizar,
mantener y cambiar el centro de atención. Se distraen con facilidad y tiene problemas al momento de seguir una conversación o llevar a cabo órdenes. Tiene desorganización del proceso de pensamiento. Refiere que pueden llegar a creer que alguien o algo controla sus pensamientos o su comportamiento, o bien todo lo contrario, que ellos pueden determinar los acontecimientos externos de forma extraordinaria, como que pueden provocar el amanecer. Nos referimos a que tiene a. Un delirio. Trastornos de la percepción y el pensamiento. Subtema 1. Delirios. 1. ¿Qué es un delirio? Creencia falsa, firme e irreductible a la lógica. Se mantiene a pesar de evidencia contradictoria. No es compartida por el grupo cultural del individuo. 2. ¿Cuáles son las características principales de un delirio? Falsedad de la creencia. Convicción absoluta. Imposibilidad de modificación mediante razonamiento. Contenido imposible o altamente improbable. No explicable por antecedentes culturales. 3. Mencione 5 tipos de delirios y sus características. Delirio de persecución. Creer que lo vigilan, persiguen o quieren hacer daño. Delirio de referencia. Creer que eventos neutrales tienen significado especial dirigido a uno. Delirio de control. Creer que fuerzas externas controlan pensamientos o acciones. Delirio grandioso. Creer tener poderes, identidad o conocimientos especiales. Delirio somático. Creer tener enfermedades o alteraciones corporales. 4. ¿En qué trastornos son frecuentes los delirios? Esquizofrenia. Trastorno delirante. Trastorno bipolar. Episodios maníacos o depresivos. Trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos. Demencias. 5. ¿Qué diferencia un delirio de una idea sobrevalorada? El delirio es de convicción absoluta e irreductible. La idea sobrevalorada tiene cierta base real pero es exagerada en importancia. La idea sobrevalorada puede ceder parcialmente al razonamiento. Subtema 2. Alucinaciones. 6. ¿Qué es una alucinación? Percepción sensorial sin estímulo externo real. Ocurre en estado de vigilia. El individuo la vive como percepción real. 7. ¿Cuáles son los tipos principales de alucinaciones según la modalidad sensorial? Auditivas, voces, sonidos, más frecuentes en esquizofrenia. Visuales, ver objetos, personas, luces, más en trastornos orgánicos. Táctiles, sensaciones en la piel, insectos caminando. Olfativas, percibir olores inexistentes. Gustativas, sabores extraños sin estímulo. 8. ¿Qué características tienen las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia? Suelen ser voces que comentan acciones del paciente. Voces que dialogan entre sí sobre el paciente. Voces que dan órdenes, alucinaciones imperativas. Generalmente provenientes del exterior. 9. ¿Qué diferencia una alucinación de una ilusión? Alucinación. No hay estímulo externo, percepción creada. Ilusión. Hay estímulo externo real pero interpretado erróneamente. 10. ¿En qué condiciones médicas pueden presentarse alucinaciones? Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Demencias. Trastornos neurológicos, epilepsia, migraña. Intoxicación por sustancias. Privación sensorial. Subtema 5. Diagnóstico diferencial. 11. ¿Qué elementos diferencian un delirio de una alucinación? Delirio, alteración del contenido del pensamiento, creencia. Alucinación, alteración de la percepción, experiencia sensorial. 12. ¿Cómo diferenciar síntomas psicóticos de convulsiones? Síntomas psicóticos, persistentes, con alteración del juicio de realidad. Convulsiones, episódicas, breves, con alteración de conciencia, signos motores. 13. ¿Qué características sugieren origen orgánico versus psicótico? Orgánico, inicio agudo, alteración nivel de conciencia, signos neurológicos. Psicótico, inicio insidioso, conciencia clara, curso crónico. 14. ¿Cuándo sospechar un trastorno neurológico en síntomas aparentemente psicóticos? Cuando hay alteración del nivel de conciencia.
Presencia de signos neurológicos focales. Inicio abrupto sin antecedentes psiquiátricos. Edad de inicio atípica, mayores de 40 años. 15. ¿Qué elementos del caso inicial indican que se trata de un delirio? Creencia de que algo controla sus pensamientos, delirio de control. Creencia de poder controlar eventos externos, delirio grandioso. No hay mención de percepciones sensoriales falsas. Las creencias son imposibles culturalmente. Subtema 6. Aplicación clínica. 16. En el caso presentado, ¿por qué la respuesta correcta es delirio? Porque el paciente presenta creencias falsas de control y grandiosidad. No hay descripción de percepciones sin estímulo, alucinaciones. No hay características de crisis convulsiva. Las visiones serían un tipo específico de alucinación. 17. ¿Qué preguntas haría para confirmar si son delirios? ¿Cómo sabe que alguien controla sus pensamientos? ¿Qué le hace pensar que puede provocar el amanecer? ¿Alguna vez ha escuchado voces o visto cosas que otros no ven? ¿Qué explicación alternativa considera para estas experiencias? 47. Paciente masculino de 65 años de edad, fenotípicamente leptosómico, antecedentes de hipertensión arterial, hábitos tóxicos, fumador durante aproximadamente 40 años de 25 cigarrillos al día. Presenta cuadro clínico de disnea progresiva hasta presentarse a moderados esfuerzos, tos con producción de mucosidad hialina. Examen físico con saturación periférica de oxígeno en aire ambiente de 89%, radiografía de tórax que demuestra hiperinflación con aumento de los espacios intercostales. Aplanamiento de los semidiafragmas. Se le realiza espirometría que reporta FEV1/FVC 0.7 y FEV1 mayor o igual que 50% pero 80% de lo predicho. En dicho paciente se diagnostica con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Según el biotipo, ¿qué tipo de EPOC es? A. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada. EPOC. 1. Definición y clasificación Gold. 1. ¿Cuál es la definición de EPOC según Gold? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo debido a anormalidades en las vías aéreas o alvéolos, generalmente causada por exposición significativa a partículas o gases nocivos. 2. ¿Cuáles son los criterios espirométricos para diagnóstico de EPOC? FEV1/FVC 0.70 postbroncodilatador que confirma obstrucción no completamente reversible. 3. ¿Cómo se clasifica la severidad de la EPOC según Gold 2023? Gold 1. FEV1 mayor o igual que 80%, leve. Gold 2. FEV1 50 a 79%, moderada. Gold 3. FEV1 30 a 49%, grave. Gold 4. FEV1 30%, muy grave. 4. ¿Qué valores espirométricos corresponden a EPOC moderada? Gold 2. FEV1/FVC 0.7 y FEV1 mayor o igual que 50% pero 80% del valor predicho. 2. Fenotipos clínicos de EPOC. 5. ¿Cuáles son las características del fenotipo enfisematoso? Tipo A. Paciente leptosómico, delgado, disnea predominante, tos escasa, radiografía con hiperinsuflación, diafragmas aplanados, hipocratismo digital. 6. ¿Cuáles son las características del fenotipo bronquítico crónico? Tipo B. Paciente pletórico, cianótico, tos productiva crónica, hipoxemia marcada, edemas, ciovar pulmonale. 7. ¿Qué hallazgos radiológicos sugieren enfisema pulmonar? Hiperinsuflación pulmonar, aumento de espacios intercostales, aplanamiento de hemidiafragmas, tórax en tonel, bullas. 8. ¿Cómo se diferencia clínicamente el tipo A del tipo B? Tipo A, pink puffy, disneico delgado, tipo B, blue bloater, cianótico edematoso. 3. Diagnóstico y evaluación. 9. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección para EPOC? Espirometría con prueba broncodilatadora. 10. ¿Qué hallazgo espirométrico es esencial para diagnóstico de EPOC? FEV1/FVC 0.70 postbroncodilatador. 11.
¿Qué parámetro evalúa la gravedad de la obstrucción en EPOC? FeV1, % del valor predicho. 12. ¿Qué estudios complementarios son útiles en evaluación de EPOC? Radiografía de tórax, gasometría arterial, TC de tórax, test de caminata 6 minutos. 4. Factores de riesgo y etiología. 13. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para EPOC? Tabaquismo, mayor o igual que 10 a 20 paquetes/diagonal año. 14. ¿Qué otros factores de riesgo existen para EPOC? Exposición ocupacional, polvos, químicos, contaminación intradomiciliaria, leña, déficit de alfa-1 antitripsina, infecciones recurrentes. 15. ¿Qué cálculo se usa para cuantificar consumo tabáquico? Paquetes/diagonal año igual a cigarrillos/diagonal día por años fumando, dividido entre 20. 16. ¿En qué pacientes se debe sospechar déficit de alfa-1 antitripsina? EPOC en jóvenes, enfisema de base inferior, historia familiar, hepatopatía asociada. 5. Cuadro clínico y complicaciones. 17. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de EPOC? Disnea progresiva, tos crónica, expectoración habitual, sibilancias. 18. ¿Qué caracteriza a la disnea en EPOC? Progresiva, persistente, inicialmente a esfuerzos, luego en reposo. 19. ¿Qué es una exacerbación de EPOC? Empeoramiento agudo de síntomas respiratorios que requiere modificación del tratamiento. 20. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de EPOC? Exacerbaciones, neumonía, neumotórax, ciodar pulmonale, insuficiencia respiratoria. 6. Tratamiento y manejo. 21. ¿Cuál es la medida más efectiva para frenar progresión de EPOC? Suspensión del tabaquismo. 22. ¿Qué fármacos son de primera línea en tratamiento-mantenimiento de EPOC? Broncodilatadores de acción prolongada, LABA o LAMA. 23. ¿En qué casos está indicado uso de corticoides inhalados en EPOC? EPOC grave con exacerbaciones frecuentes y eosinofilia sanguínea. 24. ¿Cuándo está indicada oxigenoterapia crónica domiciliaria en EPOC? PaO2 menor o igual que 55 milímetros de mercurio o SaTo2 menor o igual que 88%, o PaO2 56 a 59 milímetros de mercurio con evidencia de CIOVAR pulmonale o policitemia. 25. ¿Qué vacunas son esenciales en paciente con EPOC? Influenza anual y neumococo. 7 casos clínicos aplicados. 26 paciente 65 años, fumador 40 paquetes/diagonal año, FeV1/diagonal FVC 0.65, FeV1 65%. Gold, EPOC Gold 2, moderada. 27 paciente delgado, disneico, radiografía con diafragmas aplanados. Fenotipo, tipo A, enfisematoso. 28 paciente cianótico, edematoso, tos productiva crónica. Fenotipo, tipo B, bronquítico crónico. 29 paciente con EPOC estable que presenta aumento de disnea y purulencia del esputo. Diagnóstico, exacerbación aguda de EPOC. 30. ¿Qué tratamiento iniciar en exacerbación leve moderada de EPOC? Broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos, antibioterapia si es purulenta. 8. Diagnóstico diferencial. 31. ¿Cómo diferenciar EPOC de asma? Asma, inicio joven, variabilidad síntomas, reversibilidad, atopia. EPOC, inicio 40 años, progresión lenta, tabaquismo. 32. ¿Qué diagnóstico diferencial considerar en paciente con obstrucción al flujo aéreo? Asma, bronquiectasias, fibrosis quística, tuberculosis, estenosis traqueal. 33. ¿Cómo diferenciar EPOC de bronquiectasias? Bronquiectasias, expectoración abundante purulenta, hallazgos en TC. 48. ¿Cuál de los siguientes es un criterio mayor en la endocarditis infecciosa? C. Ecografía positiva. Insuficiencia valvular nueva. Endocarditis infecciosa. Definición y epidemiología. 1. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Infección de la superficie endocárdica del corazón, que afecta predominantemente las válvulas cardíacas,
caracterizada por la formación de vegetaciones. 2. ¿Cuáles son los tipos de válvulas más comúnmente afectadas en orden de frecuencia? Válvula mitral. Válvula aórtica. Válvula tricúspide, más común en usuarios de drogas intravenosas. Válvula pulmonar. 3. ¿Qué población tiene mayor riesgo de desarrollar endocarditis en válvulas nativas? Personas mayores de 60 años, debido a cambios degenerativos valvulares. 4. ¿Qué microorganismo es el principal causante de endocarditis en válvulas protésicas tempranas, 60 días postcirugía? Staphylococcus aureus coagulasa negativo, S. epidermidis. Etiología y microorganismos. 5. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente en endocarditis sobre válvula nativa en pacientes no usuarios de drogas? 4. Staphylococcus aureus. 6. ¿Qué microorganismo causa la mayoría de los casos de endocarditis subaguda? Streptococcus viridans. 7. ¿Qué bacterias del grupo ASEC pueden causar endocarditis? Haemophilus spp, Aggregatibacter actinomyces etemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eichenella corrodens, Kingeia kingae. 8. ¿En qué pacientes es frecuente la endocarditis por enterococos? Pacientes ancianos con patología genitourinaria o gastrointestinal. 9. ¿Qué microorganismo debe sospecharse en endocarditis asociada a drogas intravenosas? Staphylococcus aureus, frecuentemente afectando la válvula tricúspide. 10. ¿Qué hongo es más frecuente en endocarditis sobre válvulas protésicas? Candida spp. Y Aspergillus spp. Factores de riesgo. 11. Mencione 5 factores de riesgo importantes para endocarditis infecciosa. Válvulas protésicas. Cardiopatía congénita. Antecedente de endocarditis previa. Enfermedad valvular reumática. Uso de drogas intravenosas. 12. ¿Qué condiciones cardíacas requieren profilaxis antibiótica según guías actuales? Válvulas protésicas. Cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas. Antecedente de endocarditis infecciosa. Receptor de trasplante cardíaco con valvulopatía. 13. ¿Qué procedimientos requieren profilaxis para endocarditis? Manipulación gingival. Procedimientos respiratorios que involucren biopsia. Procedimientos en tejido infectado de piel/diagonal músculo. Cuadro clínico. 14. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales más frecuentes? Fiebre, escalofríos, malestar general, anorexia, pérdida de peso. 15. ¿Qué son las manifestaciones inmunológicas de la endocarditis? Nódulos de Osler, manchas de Roth, glomerulonefritis. 16. Describa las lesiones de Haneway. Máculas eritematosas no dolorosas en palmas y plantas, son fenómenos embólicos. 17. Describa los nódulos de Osler. Nódulos subcutáneos dolorosos en pulpejos de dedos, son fenómenos inmunológicos. 18. ¿Qué son las manchas de Roth? Hemorragias retinianas con centro pálido visibles al fondo de ojo. 19. ¿Qué soplos son característicos según la válvula afectada? Mitral, soplo holosistólico irradiado a axila. Aórtica, soplo diastólico en foco aórtico. Criterios diagnósticos, Duke modificados. 20. ¿Cuáles son los dos criterios mayores de Duke? 1. Hemocultivos positivos para microorganismos típicos. 2. Evidencia de afectación endocárdica, ecocardiografía o insuficiencia valvular nueva. 21. ¿Cuántos hemocultivos positivos se requieren para criterio mayor? 2 hemocultivos separados con microorganismos típicos, o hemocultivos persistentemente positivos. 22. ¿Qué hallazgos ecocardiográficos son criterio mayor? Vegetación, absceso, dehiscencia de prótesis valvular. 23. Mencione 3 criterios menores de Duke. Fiebre, 38 grados C. Fenómenos vasculares. Fenómenos inmunológicos. Hemocultivos positivos que no cumplen criterio mayor. 24. ¿Cuántos criterios se necesitan para diagnóstico definitivo? 2 criterios mayores, o un mayor más 3, menores, o 5 criterios menores. 25. ¿Qué microorganismos se consideran típicos para criterio mayor? S. aureus, S. viridans, Enterococcus, grupo ASEC.
Diagnóstico por laboratorio e imágenes. 26. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para endocarditis? Ecocardiografía transtorácica, ETT, inicial, seguida de transesofágica, ET, si alta sospecha y ETT negativa. 27. ¿Cuándo está indicada la ecocardiografía transesofágica? Válvulas protésicas. Complicaciones, abscesos. ETT no diagnóstica con alta sospecha clínica. 28. ¿Cuántos hemocultivos se recomiendan en sospecha de endocarditis? 3 series de hemocultivos de diferentes sitios con al menos 1 hora entre tomas. 29. ¿Qué hallazgos de laboratorio son característicos? Leucocitosis, VSG elevada, PCR elevada, anemia normocítica normocrómica, hematuria microscópica. Tratamiento. 35. ¿Cuál es el tratamiento de elección para endocarditis por S. aureus sensible a meticilina? Nafcilina u oxacilina por 6 semanas más menos gentamicina por 3 a 5 días. 36. ¿Y para S. aureus resistente a meticilina? Vancomicina por 6 semanas. 37. ¿Cuál es el tratamiento para S. viridans sensible a penicilina? Penicilina G cristalina o ceftriaxona por 4 semanas. 38. ¿Cuándo se agrega aminoglucósido en estreptococos? En cepas relativamente resistentes a penicilina o en tratamiento de 2 semanas. 49 representa la repolarización ventricular y el tiempo requerido para la despolarización ventricular a nivel electrocardiográfico. D. Intervalo QT. Electrocardiografía, intervalos y ondas. Onda P. 1. ¿Qué evento cardíaco representa la onda P? Representa la despolarización auricular, activación eléctrica de las aurículas. 2. ¿Cuál es la duración normal de la onda P? Entre 80 y 110 milisegundos, 0,8 a 0,11 segundos. 3. ¿Qué condición se sugiere si la onda P tiene una amplitud mayor a 2.5 milímetros? Agrandamiento de la aurícula derecha, onda P pulmonale. 4. ¿Cómo se manifiesta el agrandamiento de la aurícula izquierda en la onda P? Como una onda P bimodal, mitral, con una duración mayor a 120 milisegundos en derivación 2. 5. ¿En qué derivaciones se observa normalmente la onda P invertida? En la derivación AVR, es normal en esta derivación. Intervalo PR. 6. ¿Qué mide el intervalo PR? El tiempo desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. 7. ¿Cuál es el rango normal del intervalo PR en adultos? Entre 120 y 200 milisegundos, 0,12 a 0,20 segundos. 8. ¿Qué condición representa un intervalo PR prolongado, 200 ms? Bloqueo auriculoventricular de primer grado. 9. ¿Qué indica un intervalo PR corto, 120 milisegundos, seguido de un QRS ancho? Síndrome de preexcitación, como WPW, Wolff-Parkinson-White. 10. ¿Desde qué punto hasta qué punto se mide el intervalo PR? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Complejo QRS. 11. ¿Qué evento cardíaco representa el complejo QRS? La despolarización ventricular. 12. ¿Cuál es la duración normal del complejo QRS? Menos de 100 milisegundos, 0.10 segundos, en adultos. 13. ¿Qué indica un complejo QRS ancho, 120 ms? Bloqueo de rama o conducción ventricular anormal. 14. ¿Cómo se denomina la primera deflexión negativa del complejo QRS? Onda Q. 15. ¿Qué características sugiere una onda Q patológica? Duración, 30 ms o amplitud, 25% de la onda R siguiente. 16. ¿Qué representa la onda R? La primera deflexión positiva después de la onda P. 17. ¿Qué representa la onda S? La primera deflexión negativa después de la onda R. Segmento ST. 18. ¿Qué representa el segmento ST? El periodo entre el final de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. 19. ¿Cómo se evalúa la isquemia miocárdica en el segmento ST? Por depresión o elevación del segmento ST respecto a la línea de base.
20. ¿Qué indica la elevación del segmento ST? Infarto agudo de miocardio con elevación del ST, YAMSEST, o pericarditis. 21. ¿Qué indica la depresión del segmento ST? Isquemia miocárdica o sobrecarga ventricular. Onda T. 22. ¿Qué evento cardíaco representa la onda T? La repolarización ventricular. 23. ¿Qué características tiene una onda T normal? Asimétrica, con pendiente de ascenso lenta y descenso más rápido. 24. ¿Qué puede indicar una onda T invertida, negativa, en derivaciones donde normalmente es positiva? Isquemia miocárdica, hipertrofia ventricular o alteraciones electrolíticas. 25. ¿Qué son las ondas T picudas? Ondas T de amplitud aumentada, asociadas a hiperpotasemia. Intervalo QT. 26. ¿Qué mide el intervalo QT? El tiempo total desde el inicio de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. 27. ¿Por qué es importante corregir el intervalo QT, QTC? Porque el intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca. 28. ¿Cuál es la fórmula más común para calcular QTC? Fórmula de Bassett. QTC igual a QT/RR. 29. ¿Cuáles son los valores normales de QTC? Hombres. Menor o igual que 440 ms. Mujeres. Menor o igual que 460 ms. 30. ¿Qué es el síndrome de QT largo? Un trastorno que predispone a arritmias ventriculares como torsade de Points. 31. ¿Qué condiciones /diagonal fármacos pueden prolongar el QT? Antiarrítmicos, antipsicóticos, hipocalcemia, hipopotasemia. 32. ¿Qué representa un intervalo QT corto? Síndrome de QT corto o hipercalcemia. Aplicación clínica e interpretación. 36. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca usando el ECG? Método 300. 300 dividido entre número de cuadros grandes entre dos complejos RR. Método 1500. 1500 dividido entre número de cuadros pequeños entre dos complejos RR. 37. ¿Qué es el eje eléctrico cardíaco? La dirección promedio del vector de despolarización ventricular. 38. ¿Cómo se determina el eje eléctrico? Observando la polaridad del QRS en las derivaciones de extremidades. 39. ¿Qué indica la taquicardia sinusal? Frecuencia cardíaca, 100 LPM con morfología normal de ondas P y QRS. 40. ¿Qué patrones sugieren fibrilación auricular en el ECG? Ausencia de ondas P, ritmo irregularmente irregular, ondas fibrilatorias. 41. ¿Cómo se identifica una taquicardia ventricular? QRS ancho, 120 ms, disociación auriculoventricular, frecuencia 120 LPM. 42. ¿Qué hallazgos en el ECG sugieren hiperpotasemia? Ondas T picudas y simétricas, QRS ancho, onda P aplanada. 43. ¿Qué cambio sugiere la hipopotasemia en el ECG? Ondas subprominentes, aplanamiento de onda T, prolongación del QU. 50. La arritmia cardíaca sostenida más común en la población general es D. Fibrilación atrial. Arritmias cardíacas. Fibrilación auricular, FA. 1. ¿Cuál es la arritmia cardíaca sostenida más común en la población general? Respuesta: fibrilación auricular. 2. ¿Qué define a la fibrilación auricular desde el punto de vista electrofisiológico? Respuesta: actividad eléctrica auricular desorganizada, caótica y rápida, 400 a 600 latidos /diagonal minuto, con respuesta ventricular irregular. 3. ¿Qué hallazgo en el ECG es característico de la fibrilación auricular? Respuesta: ondas P ausentes, replaced por ondas F fibrilatorias irregulares y respuesta ventricular irregularmente irregular. 4. ¿Cuáles son los tres pilares del manejo de la fibrilación auricular? Respuesta: control de frecuencia, control de ritmo, prevención de tromboembolismo. 5. ¿Qué escala se utiliza para evaluar riesgo de stroke en FA? Respuesta: escala CHA de SVASC. 6.
¿Qué escala se utiliza para evaluar riesgo hemorrágico en pacientes con FA anticoagulados? Respuesta: escala ASBLED. 7. ¿Cuáles son los factores de la escala CHA-DSVASC? Respuesta: C. Insuficiencia cardíaca congestiva, 1 punto. H. Hipertensión, 1 punto. A. Edad mayor o igual que 75 años, 2 puntos. D. Diabetes, 1 punto. S. Accidente cerebrovascular / ATA previo, 2 puntos. V. Enfermedad vascular, 1 punto. A. Edad 65 a 74 años, 1 punto. SC. Sexo femenino, 1 punto. 8. Cuando está indicada la anticoagulación en FA no valvular según CHA-DSVASC? Respuesta: en hombres con puntuación mayor o igual que 2 y mujeres con puntuación mayor o igual que 3. Aleteo auricular. 9. ¿Qué caracteriza al aleteo auricular típico? Respuesta: circuito de reentrada en aurícula derecha alrededor de la válvula tricúspide. 10. ¿Qué patrón clásico se observa en el ECG del aleteo auricular? Respuesta: ondas de aleteo, ondas F, en dientes de sierra a 300 lpm, con conducción AV usualmente 2-1, ventricular 150 lpm. 11. ¿Cuál es la diferencia principal entre aleteo auricular y fibrilación auricular en el ECG? Respuesta: el aleteo tiene ondas F regulares, la FA tiene ondas F irregulares. El aleteo suele tener respuesta ventricular regular, la FA es irregularmente irregular. Taquicardias ventriculares. 12. ¿Qué define una taquicardia ventricular? Respuesta: arritmia que se origina en los ventrículos, con QRS ancho, 120 ms, y frecuencia 100 lpm. 13. ¿Cuáles son los criterios de Brugada para diagnóstico de taquicardia ventricular? Respuesta: ausencia de complejo RS en todos los precordiales. Intervalo RS, 100 ms en alguna derivación precordial. Disociación AV. Criterios de morfología de QRS en V1, V2 y V6. 14. ¿Qué es el síndrome de Brugada? Respuesta: canalopatía caracterizada por patrón SG en V1, V2, elevación del segmento ST en montura, y riesgo de muerte súbita por taquicardia ventricular polimórfica. 15. ¿Qué es la taquicardia ventricular polimórfica y cuándo ocurre? Respuesta: taquicardia con QRS que cambia de morfología, frecuentemente asociada a prolongación del QT, torsade de Points. Síndromes de preexcitación. 16. ¿Qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, WPW? Respuesta: presencia de vía accesoria que conduce impulsos desde aurículas a ventrículos, evitando el nodo AV. 17. ¿Qué hallazgo clásico en el ECG se observa en WPW? Respuesta: onda delta, slering upstroke del QRS. Intervalo PR corto, 120 milisegundos. QRS ancho. 18. ¿Cuál es la arritmia más peligrosa en pacientes con WPW? Respuesta: fibrilación auricular con conducción rápida por la vía accesoria, que puede degenerar en fibrilación ventricular. 19. ¿Qué medicamento está contraindicado en WPW con FA? Respuesta: digoxina, verapamilo, diltiazem, pueden acelerar conducción por vía accesoria. 20. ¿Cuál es el tratamiento definitivo para WPW? Respuesta: ablación con catéter de la vía accesoria. Clasificación y mecanismos de arritmias. 21. ¿Cuáles son los 3 mecanismos fisiopatológicos principales de las arritmias? Respuesta: automatismo aumentado, actividad desencadenada, post-despolarizaciones. Reentrada. 22. ¿Qué diferencia las taquiarritmias supraventriculares de las ventriculares? Respuesta: las supraventriculares se originan por encima de las de His, QRS generalmente estrecho, las ventriculares por debajo, QRS ancho. 23. ¿Qué es el fenómeno de reentrada? Respuesta: circuito circular de activación eléctrica que requiere 2 vías con propiedades de conducción diferentes, bloqueo unidireccional y conducción lenta. Manejo de arritmias. 24. ¿Cuáles son las opciones de control de frecuencia en FA? Respuesta: beta bloqueadores, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos,
verapamilo, diltiazem, digoxina. 25. ¿Cuáles son las opciones de control de ritmo en Fa? Respuesta. Fármacos antiarrítmicos clase IC, flecainida, propafenona, clase 3, amiodarona, sotalol, cardioversión eléctrica. 26. ¿Qué es la pill in the pocket para Fa? Respuesta. Estrategia de autoadministración de fármacos, flecainida o propafenona, por el paciente al inicio de los síntomas de Fa. 27. ¿Cuándo está indicada la cardioversión eléctrica urgente? Respuesta. En arritmias con inestabilidad hemodinámica, angina, insuficiencia cardíaca o preexcitación con respuesta ventricular rápida. Fibrilación ventricular. 28. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Respuesta. Arritmia ventricular caótica, desorganizada, que resulta en ausencia de gasto cardíaco efectivo. 29. ¿Qué muestra el ECG en fibrilación ventricular? Respuesta. Ondas irregulares, caóticas, sin complejos QRS identificables. 30. ¿Cuál es el tratamiento inmediato de la fibrilación ventricular? Respuesta. Desfibrilación eléctrica inmediata y RCP. 31. ¿Qué condiciones predisponen a fibrilación ventricular? Respuesta. Enfermedad coronaria, cardiomiopatías, síndromes de QT largo, Brugada, canales iónicos.